Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor. Hoy te entregamos estas alabanzas, este culto, Señor, que seas tú en medio de nosotros, Señor, permitiéndonos alabarte de todo corazón, Señor, estar gozosos por estar en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y mi Salvador. Sí, Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, a quien podemos acudir en cualquier dificultad, Señor. Gracias, Padre, por estar ahí. Gracias por defendernos, por ayudarnos, por darnos esas fuerzas que necesitamos para seguir adelante, Señor, a pesar de las circunstancias. Tú nos fortaleces, tú nos das fuerzas como de búfalo para seguir adelante, Señor. Tú quitas los obstáculos que hay en nuestro camino para poder caminar delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Hoy estamos confiados en ti, Señor. Hoy te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es el día del Señor, es el día de nuestra bendición. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura.
unción. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la miel se está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Derrama de tu aceite, Señor, en medio de tu pueblo. Qué hermoso es vivir entre hermanos con armonía. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la miel se está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Aquí estamos, Señor, dispuestos a recibir tu aceite. Sí, Señor. Aleluya. Palabras hermosas bullen en mi mente. Mi lengua es como la pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poema ante el rey. Eres el más hermoso de los hombres. El encanto brota de tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Ponte la espada a la cintura valiente. Ella es tu adorno esplendoroso. Tu gloria consiste en avanzar triunfante, luchando en voz de la verdad y haciendo justicia a los humildes. Tu mano derecha realiza grandes proezas. Los pueblos caen a tus pies, oh Rey. Tus flechas son agudas y se clavan en el corazón de tus enemigos. Tu reinado, Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Sí, Padre, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, Señor. Tú eres el regalo más maravilloso que nos ha sido dado, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que nos ama con amor eterno, el que nos ha dado esa vida eterna, Señor, ese regalo que era inmerecido, Señor, pero que a ti te ha placido dárnoslo, Señor. Gracias por ser ese Dios tan maravilloso, por ser ese Padre tan amoroso que nos ama a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que fallamos todos los días, Señor. Hoy te damos la gloria, te damos la honra, el honor, solo a ti, porque solo tú te lo mereces, Señor. Solo tú te mereces la gloria y el honor, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Alabamos su nombre, Señor. Alabaré tu nombre eternamente, y para siempre yo te exaltaré a ti. Sabes que te quiero con toda el alma. Regresa pronto, Dios, que yo me quiero ir de aquí. Dios, dime cómo tengo que hacer para poder entregarte esto que siento en mí por ti. Si tan solo adorarte, Jesús, mi vida se llena de sentido. Yo me lleno de tu amor. Y a los cuatro vientos grito, soy feliz. Alabaré tu nombre eternamente, y para siempre yo te exaltaré a ti. Sabes que te quiero con toda el alma. Regresa pronto, Dios, que yo me quiero ir de aquí. Dios, dime cómo tengo que hacer para poder entregarte esto que siento en mí por ti. Si tan solo adorarte, Jesús, mi vida se llena de sentido. Yo me lleno de tu amor. Y a los cuatro vientos grito, soy feliz. Vamos una vez más, alabaré. Alabaré tu nombre eternamente, y para siempre yo te exaltaré a ti. Sabes que te quiero con toda el alma. Regresa pronto, Dios, que yo me quiero ir de aquí. Dios, dime cómo tengo que hacer para poder entregarte esto que siento en mí por ti. Si tan solo adorarte, Jesús, mi vida se llena de sentido. Yo me lleno de tu amor. Y a los cuatro vientos grito, soy feliz. Somos felices, Señor. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. Pero te confesé mis reservas, mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Señor, hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre. Ponemos todo aquello, Señor, que nos aleja de ti, Señor, delante de ti. Todo aquello que está mal, Señor, para que tú con tu misericordia, con tu amor, nos ayudes a cambiar, nos ayudes a mejorar, Señor. Nos ayudes a confesar nuestro pecado delante de ti, para que reverdezcan nuestros huesos, Señor, para que podamos hablar de ti sin sentirnos mal, Señor, porque tú eres perfecto, Señor, y tú quieres que nosotros sigamos tus caminos, Señor, que sigamos tus pasos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a parecernos un poquito más a ti, Señor. Ayúdanos a confesar ese pecado que nos está haciendo flaquear, que nos está apartando
buscando de ti, Señor. Que nosotros podamos escuchar al Espíritu Santo redarguirnos, Señor. Que podamos escuchar el consejo, Señor, de tu palabra, Señor, para caminar delante de ti con la frente alta, Señor, sin avergonzarnos, Padre. Hoy te pedimos que redargullas, Señor, que limpies, que quites todo lo que no sea tuyo, Señor, para poder caminar delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque ya estamos en el camino. Gracias porque tú nos perdonas y nosotros te presentamos verdaderamente nuestras culpas y nos arrepentimos verdaderamente. Gracias, Señor. Seguimos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno
que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Y digno, solo ante ti yo me inclino. Ay, que estás sentado en el trono. Ay, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
está sentado al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, y al que está sentado al que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, sea la gloria sobre tu vida, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria sobre tu vida, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. La palabra del Señor es verdadera, sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto, su amor llena toda la tierra. El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca. Él junta y almacena las aguas del mar profundo. Honrad al Señor todos en la tierra, honradle todos los habitantes del mundo, pues Él habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Sí, Señor, por tu palabra fueron hechos el cielo y la tierra, Señor. Y hoy, Señor, queremos que esa palabra llegue a nuestros oídos, Señor. Queremos que nos hables, que nos enseñes, que nos redarguyes, que nos consueles si es necesario, Señor. Hoy nos exponemos a tu palabra, Señor, que es viva, verdadera, eficaz, y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, que haga lo que tenga que hacer en nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que quites todo obstáculo, Señor, que impida que podamos escucharte atentamente, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, y que podamos escucharte, Señor, con atención, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, para que lo que hoy salga de la boca del pastor sea parte tuya, Señor, y que podamos nosotros entenderlo, Señor, y sobre todo ponerlo por obra. Hoy te entrego la vida del pastor, Señor, te entrego su ministerio, Señor, su salud, toda su vida, Señor, para que tú sigas obrando en él, Señor, para que tú quites todo lo de hombre, Señor, y le sigas dando ese amor para predicar tu palabra, Señor, ese denuedo de palabras, Señor, para que se haga entender a todos nosotros. Gracias, Padre, por su vida, por su ministerio. Gracias por la palabra que vas a traer esta noche. Bendícenos, guárdanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, desde el versículo 16. Capítulo 5, desde el versículo 16 de la segunda carta a los Corintios. Dice la palabra del Señor: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como a Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te pedimos, como siempre y una vez más, Señor, que tu palabra venga ungida, Señor, pueda ser abierta, Señor, a nuestro corazón, que puedas, Señor, capacitarnos, enseñarnos, Señor, darnos el conocimiento necesario, Señor, para poder tener la verdad, y que cada verdad que tú nos das nos haga libres, Señor. Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, por el privilegio de poder conocerte, Señor, y de poder, Señor, estar entronizados en tu corazón, Señor, y conocer tu gran bondad, tu gran misericordia y ese amor incomparable, Señor. Padre, gracias por tu presencia, gracias por este lugar y gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, la carta a los Corintios, segunda carta, sabemos que había un gran problema, como siempre lo hay y lo ha habido en cada momento histórico de la iglesia. La iglesia terrenal, la iglesia física, siempre ha sido un problema, porque los que lo componemos, los que integramos la iglesia, somos seres humanos complejos, seres humanos que cada uno tiene su propio pensamiento, su carácter, sus emociones, su temperamento, y es un problema. Cada iglesia local que ha pasado en la historia, que vivimos ahora, cada iglesia local es una familia, y como familia hay problemas. Y la iglesia de los Corintios es el gran reflejo de ese problema y de esa problemática que fue, que será y que es en la iglesia, la convivencia, el ratico que convivimos como iglesia. Y uno de los problemas era que el apóstol Pablo, en este caso, en esta lectura que hemos hecho, era criticado, porque el apóstol Pablo no estuvo con Jesús. Incluso cuando Jesús tuvo su ministerio, Pablo decía que era un falso profeta. Le persiguió a los cristianos. Entonces tenía una mala fama. Pero ahora predicaba a Cristo, a aquel que estaba persiguiendo ahora predicaba de él. Y ahí la dificultad. Y en la iglesia de los Corintios que fundó él, el grupo que él empezó a predicar, bien, pero llegaron más gentes que habían oído de Pablo y empezaron a influenciar a toda la iglesia a decir que Pablo no era un verdadero apóstol, que no había estado con Jesús, incluso que había sido perseguidor de los primeros cristianos. Esa era la crítica. Ese era el momento que pasaba el apóstol Pablo. Ahora, de acuerdo a cómo describe el apóstol Pablo a los siervos del Señor, perseguidos, apaleados, con hambres, con necesidades, y eso hacía que él reflejase que era un verdadero siervo de Dios. Mire cómo describe al siervo de Dios: perseguido, sufriendo escasez, hambre, calor, frío. Y dice que eso es lo que lo hace un verdadero siervo y un verdadero apóstol de Jesucristo. ¿Cómo concibimos el evangelio nosotros hoy? Si usted sufre hambre, escasez, si usted sufre persecución, pareciese que el evangelio no tuviese poder. Que lo que vemos en una persona que está sufriendo esas circunstancias
estuviese mal delante de Dios y incluso estuviese en pecado. Eso es lo que viene a la cabeza y a nuestro corazón. Pero aquellos hombres que movieron el poder de Dios, que anduvieron con la gloria de Dios y manifestaron a su generación que Dios estaba con ellos, sufrieron persecución, hambre, frío, calor, maltratos, enfermedad. Pablo estuvo enfermo y llevaba la gloria de Dios. Entonces, esa percepción de que nos han dicho una verdad, pero no toda la verdad, porque parece que el que viene a Cristo ya no se puede enfermar, ya no puede tener escasez. No, podemos vivir de todo, porque estamos viviendo en un mundo caído, en un cuerpo que está redimido pero caído, en una mente que es caída pero redimida. Podemos vivir todas las circunstancias que vive cualquier ser humano. La diferencia la hace Cristo. La diferencia la hace el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo intenta abogar por su ministerio. Y por eso dice aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La carne no nos importa. Estaba diciendo, yo no sé cuál era la estatura, los ojos, el rostro de Jesús. ¿Cuál era su apariencia? ¿Cómo era el timbre de su voz? Eso no importa, estaba diciendo. Miren lo que está diciendo Pablo. Que eso era lo importante para aquellos apóstoles que anduvieron los 3 años con Jesús. Ellos se jactaban y se enorgullecían de que ellos habían estado con Jesús, habían convivido con ellos y eso parecía que les daba un peso, un estatus espiritual. Y por eso dice el apóstol Pablo, yo como el más abortivo, como el menor de todos, como el más pequeño, Dios me escogió. No estuve con aquellos grandes apóstoles, de ellos no recibí nada, dice el apóstol Pablo, porque a mí me enseñó directamente el Señor Jesucristo. Estaba abogando, estaba defendiendo su ministerio. ¿Por qué el ministerio de Pablo era menospreciado por los apóstoles y por los judíos? Porque era el ministerio a los gentiles. Porque era el ministerio a aquel pueblo que no era pueblo. A un pueblo que era menospreciado, a un pueblo que era impío e inmundo. Y entonces le dice el apóstol Pablo, no importa qué estatura tenía Jesús, qué ojos tenía Jesús, qué rostro tenía el Señor, ni qué timbre de voz. No es importante eso. Y aquí dice, de manera que si nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. No es importante decir, y el rostro de Jesús era así, y caminaba así, y vestía así. No, no es importante. Y aquí dice aquí, ¿qué es lo importante? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo importante. Por eso a veces en mi pensar, en mi meditación, digo, el Señor tenía que haber venido en ese tiempo. Porque si el Señor viene en un tiempo más acá y se le pueden sacar una fotografía, un retrato, estuviéramos todos idólatras del retrato, de la fotografía, de la imagen. Tuvo que venir en ese tiempo, en ese momento, por eso dice que en la plenitud del tiempo, dice en Gálatas, cuando todos esperaban una respuesta del cielo, en la plenitud del tiempo viene el Hijo de Dios, como respuesta a la necesidad de la existencia humana. Viene en esa respuesta. Los judíos esperaban al Mesías, los griegos esperaban algo nuevo, un nuevo pensamiento, una nueva idea de la vida. Y Dios aparece ahí, en un pesebre. Y viene Jesús con esas enseñanzas que todos quedaban cautivados. Palabras que nunca habían escuchado. Y ahora el apóstol Pablo dice, ¿qué es lo importante? Lo importante no es que usted haya estado con Jesús, que haya estado en un culto con el Señor Jesucristo, que haya estado ahí cuando el Señor hacía los milagros. No, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que importa.
En nuestra generación nadie ha podido estar con Jesús físicamente, espiritualmente sí, porque el Espíritu Santo está en nosotros, amén. Pero ignoramos tantas cosas de la verdad que a veces nos jactamos de con quién estuvimos físicamente o qué pastor fue el que nos bautizó o en qué ministerio fue el que estuvimos y nos jactamos de eso. Es que yo pertenecía, dice, a las asambleas de Dios. Y a mí me bautizó el pastor tal y tal y tal. Y a mí me bautizó Benny Hinn en las aguas del Jordán. Como si Benny Hinn fuera la gran cosa. Somos hombres. ¿Por qué les digo esto? Porque los corintios se jactaban de eso. A mí me bautizó Apolos. No, a mí, dice acá, Pedro, el otro Cefas. Dice el apóstol Pablo, ¿y quién es Cefas? ¿Y quién es Apolos? Si el que salva es Cristo. Y nos jactamos del ministerio donde estuvimos, del pastor que nos bautizó. Es que a mí me enseñó tal pastor. Es que yo escucho las prédicas de Gille Ávila. No, lo que vale es tu intimidad con Cristo. Y cuando tenemos intimidad con Cristo, entonces Él nos da el discernimiento y la sabiduría para escuchar el evangelio de cualquier ser humano. Y tienes la capacidad y el discernimiento de discernir todo, dejar lo bueno y desechar lo malo. Sin juzgar, sin menospreciar, sin subestimar a nadie. Amén. Porque todos los que llevamos el evangelio somos vasos de barro, imperfectos, débiles, frágiles. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, ¿qué es lo importante? El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Lo que yo era, pasó. Como yo pensaba, pasó. Lo que yo proyectaba sin tener en cuenta a Cristo, pasó. Son cosas viejas que no sirven. Lo que para mí era importante antes de conocer a Cristo, ya no lo es, porque eso era viejo. Porque lo pensaba y lo quería en mi corazón sin tener en cuenta a Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Eso es lo que vale y eso es lo más importante. No en qué iglesia estés, ni qué pastor te haya enseñado, ni quién te haya bautizado. Lo importante es que usted y yo somos nuevas criaturas, amén. Que usted tiene su Biblia, yo tengo mi Biblia. Que usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Y que dependes de su intimidad y mi intimidad con el Señor. ¿Cuánto tiempo le das al Señor al día? ¿Cuánto piensas y meditas en la palabra del Señor? Ahí es donde nosotros crecemos. Ahí es cuando el Señor nos hace crecer, porque Él es el único que da el crecimiento. Es que imagínense de equivocados que estamos, porque a veces decimos, no, es que esa persona viene de ese ministerio, de ese gran ministerio. Por eso están en otro nivel. Mentira, ningún nivel. Usted, individualmente, personalmente es el que va a crecer. Ahora que usted creciendo ahí, creciendo en el Señor, viene a una iglesia y usted contagia, influencia en ese crecimiento a los demás, entonces está siendo instrumento para encender de una llama un fuego grande. Amén. Y eso es lo que esperamos. No es la iglesia, no es el pastor, es Cristo y usted, nadie más. Porque si estamos en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, oído. El evangelio no viene de los hombres, no es algo inventado por el ser humano. El evangelio viene de Dios. El don de la fe es dado por Dios. Las cosas espirituales son dadas por el Señor.
El ambiente espiritual lo crea Dios, no nosotros los hombres. Amén. Entonces la iglesia puede tener estrategias humanas, legítimas, las que quiera, para atraer a la gente. Pero el único que da el crecimiento es el Señor. Podemos aquí como estrategia hacer una rifa, unas comidas. Presentar películas los miércoles o los fines de semana para los jóvenes. Hacer paseos. Y va a ver cómo se llena la iglesia. Lo va a ver. Pero la gente viene. ¿Por qué? ¿Por Cristo? No. Porque hay una novedad. Van a dar película. Vamos a ir de paseo, vamos a ir de retiro. Si no venimos por Cristo, nada vale. Este es nuestro retiro. Es nuestro momento con el Señor. Como grupo, como pueblo, como iglesia. Esto es lo importante para nosotros. El Señor no ha venido para entretenernos. La iglesia no está para entretener a nadie ni para agradar a nadie, solo para agradar al Señor. El día que agrademos a la gente, hemos perdido el norte y ya no somos siervos de Dios. Porque la palabra nos confronta, la palabra tiene que incomodarnos, la palabra filtra, la palabra es como un sedazo, sale lo malo y queda lo bueno. Amén. El Señor le pasó al Señor Jesús, Dios hecho hombre aquí en la tierra. Venían las multitudes, todos estaban felices con el Señor, estaban comiendo gratis. Estaban oyendo unas historias y unas parábolas que endulzaban el oído. Era novedoso, miraban al Señor echando demonios fuera, haciendo que se pararan los muertos. Eso era novedoso, la gente se agolpaba y de repente el Señor llegaba con la palabra y quedaba a la mitad. Se iban, después venían y se iban otro poco, porque decían, ¿quién aguanta la palabra? ¿Quién la puede resistir? Vámonos. Y un día le dijo a los 12, ¿y si vosotros también queréis iros? Iros. Y ahí Pedro dijo, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El trabajo del evangelio, el trabajo de la iglesia, no es un trabajo humano, es un trabajo que viene del Señor. Amén. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo que hizo los viajes misioneros, que fue el que más trabajó en el ministerio gentil. ¿Cómo termina el apóstol Pablo? Solo. Dice, solo Lucas me acompaña. Todos le dieron la espalda. Después de haber trabajado, de haber predicado a la gente, de hacerlo todo, termina solo. Para que nadie se jacte en la presencia del Señor. Para que nadie diga, porque yo tengo la unción. Nos equivocamos muchas veces. Intentando acomodar el evangelio a nuestros proyectos humanos. Entonces, aquí el apóstol Pablo está poniendo claridad. ¿Qué es lo importante? El que está en Cristo, nueva criatura es. Y Dios que estaba en Cristo, dice aquí, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió. Primero, Él nos reconcilió ¿con quién? Con Dios. Éramos enemigos de Dios, oído. Usted y yo éramos enemigos de Dios cuando no conocíamos el evangelio. Estábamos contra Dios. Amábamos las religiones, pero estábamos contra Dios. Nos gustaban las religiones, pero estábamos contra Dios. Porque la religión no tiene nada que ver con Dios. Las religiones las administra y las ministra Satanás.
éramos contrarios a Dios, enemigos de Dios. Viene Cristo, se revela en nuestro corazón y nos reconcilia con Dios. Nos vuelve en amistad con Él. Amén. Ahora dice aquí, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué ministerio nos dio a todos? El ministerio de la reconciliación. Ustedes y yo tenemos que ser instrumentos de reconciliación, no de división, no de pleitos, no de peleas, sino de reconciliación. A veces le servimos más al enemigo que al Señor. Tenemos que ser instrumentos de unidad y no de desunión. Son palabras que están ahí. Tenemos que ser instrumentos de paz, no de odio, no de pleito, no de pelea, no de discusión, no de agresión. Entonces a veces pedimos al Señor los grandes milagros, pero es que estos son los milagros más tremendos. Cuando comprendemos estas verdades y a pesar de las circunstancias seguimos unidos, a pesar de las diferencias que tienen que haber. Y aquí dice, somos instrumentos, el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta, oído lo que dice aquí, no tomándoles en cuenta sus pecados. ¿Usted cree que si nos tuviera en cuenta los pecados, estuviésemos aquí? Todos los días le fallamos al Señor. Todos los días le fallamos al Señor. Llevamos cuántos años en Cristo y le fallamos al Señor y le seguiremos fallando. Por eso dice que no nos tuvo en cuenta los pecados. Claro, es que a veces decimos, no, yo no soy adúltero, yo no bebo, yo no fumo, y como si fueran los grandes pecados. Yo no bebo, no fumo, no adultero, no fornico, no soy lascivio, no veo porno, y empezamos como a poner una lista importante de pecados. No, yo ya soy santo, ya por un poquito y ya ni camino, ya levito nomás. Porque oro todos los días, porque leo la Biblia, voy al culto. ¿Ah? Ya no miro ni las novelas en la tele. Me estoy santificando. Y creemos que esa es la gran gama de pecados. No. Hay pecados que ustedes y yo no nos damos ni cuenta. Por eso dice David, aún de los que me son ocultos, perdóname. La soberbia, el orgullo, la vanidad. La avaricia. Hay tantos pecados ocultos. Tantos pecados que no se ven, pero Dios sí los ve. Y que son igual de graves que los demás, porque todos son graves. No hay mentira piadosa, la mentira es grave. Amén. Por eso dice que no tuvo en cuenta nuestros pecados, porque lo único que quería era reconciliarnos. Dice los pecados y dice aquí, Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Una vez nos reconcilió, nos encarga todavía. Siendo pecadores como no somos, nos encarga. Dice, nos encarga a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo es Dios de maravilloso? ¿Cómo es Dios de misericordioso? Que a pesar de cómo nos conoce, nos confía lo más precioso, su palabra, su espíritu, para que aún en nuestra debilidad, aún en nuestra pequeñez, seamos instrumentos para Él. Participemos de su gloria y participemos de la obra. No es que nos necesite, sino que a Él le place que usted y yo estemos ahí.
participando, siendo partícipes de llevar la palabra de la reconciliación. Amén. Así que nosotros, embajadores, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y aquí nos dice el versículo clave de este mensaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo podemos entender estas palabras, Dios mío? Somos hechos la justicia de Dios en él. El amor de Dios es tan incomparable que las palabras humanas no pueden describir. El lenguaje humano es totalmente incapaz de describir la grandeza, la majestad, la misericordia, el amor de Dios. Es como que el Señor sale y dice, mira, te cambio todos tus pecados, cambio todo lo que tú eres, te saco eso y yo entro en ti. Y ahora eres justicia de Dios en Cristo. Dios nos ve a través de Jesús y dice, he aquí mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, aunque tú hayas discutido allá afuera. Aunque ahí en la esquina te hayas pegado la mentira del día. Y Dios dice, este es mi Hijo amado, porque te ve a través de Cristo. Es lo impresionante. Ahora no quiero que usted me entienda que nos justifiquemos con esto y sigamos pues pecando. No, no es eso. A veces lo hacemos inconscientemente. El momento, la rabia, y decimos cosas y se nos va. Una mala palabra, un mal gesto. Porque estamos en la naturaleza caída. Y entonces dice Juan, abogado tenemos. Amén. Abogado tenemos. Porque el que diga que no peca, le hace mentiroso a él. Aunque usted se compromete y diga, yo Señor, hoy, no voy a pecar. No puede. Aunque usted se comprometa en su corazón, aunque usted diga, hoy mi voluntad la voy a poner para no pecar, Señor. Es una bonita, un detalle, ¿cierto? Bonito para el Señor. Me comprometo, Señor, que hoy no voy a pecar. Pero es algo que no podemos cumplir. No, mire, yo no he pecado, hoy he estado en casa, tranquilo, cantando alabanzas. No he prendido la tele, no he prendido el ordenador. Que va en un segundo. En un segundo viene un pensamiento. En una mirada. Porque estamos en la condición caída. Si usted lee la Biblia, todos los grandes hombres de Dios nunca desconocieron su condición. Y el que más se describe es Isaías. Yo que soy inmundo, de labios inmundos, y vivo en un pueblo que es inmundo, le dice al Señor, siendo el profeta, y no cualquier profeta. Isaías es el profeta más evangelista del Antiguo Testamento, el que más predicó del Mesías, el que más predicó de Jesús, el que describe cómo Jesús iba a vivir y cómo iba a morir. Y él dice, yo soy un hombre inmundo, de labios inmundos, y vivo en medio de un pueblo inmundo.
Por eso cuando nosotros comprendemos que estamos en nuestra naturaleza vieja y que día a día va quedando atrás las cosas viejas, el hombre viejo, porque será un proceso. Por eso el Señor Jesucristo cuando te encuentra a ti no te dice, bueno, vas a venir conmigo, pero primero deja esto y esto otro. No, dice, ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. En el camino vamos a ir aligerando las cargas. En el camino te voy enseñando. En el camino te voy guiando. En el camino te voy limpiando. En el camino te voy dando sabiduría. Y en ese camino estamos, hermanos. Si no comprendemos esto, nunca llegaremos a tener misericordia de los demás. A veces tomamos la actitud del fariseo. A veces tomamos la actitud de aquellos que iban a apedrear a la mujer adúltera. Andamos con la piedra en la mano, lista ahí. Caminamos con la piedra en la mano. Y cuando viene la murmuración, el chisme, tiramos la piedra. ¡Pah! Yo sí había dicho, yo sí sabía de eso. Empezamos a decir, ya tiramos la piedra. Porque son palabras. Pero las palabras duelen más que el golpe físico. Es fácil robarle la honra a una persona con palabras. Es fácil en una murmuración quitarle a una persona su dignidad. Por eso ustedes y yo que tenemos a Cristo, no caigamos en esa trampa del enemigo. Somos nuevas criaturas y estamos viendo que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos instrumentos de unión, de unidad, de paz. Tenemos que ser ese instrumento que apaga el fuego en lugar de echar leña al fuego. Tener la sabiduría, saber en qué momento hablar y cómo hablar y qué hablar. Amén. Tenemos que tener, como dice el Señor en su palabra, dominio propio. Usted tiene que saber, este momento no hablo porque donde yo hable, aquí nos vamos a los golpes. Así que yo mejor me callo. Llegará el momento en que usted pueda hablar con serenidad, con calma, con tranquilidad. Eso es sabiduría. Eso es tener dominio propio que lo da el Espíritu Santo. Eso es tener la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué puede decirle el mundo si lo ve así? ¿Pero por qué te dejas? ¿Ah? ¿Cómo no vas a abrir la boca? Dile. No te dejes, defiéndete. El espíritu del mundo está ahí. Cristo dice, no abrió su boca. Y Él sí tenía que defenderse porque Él fue justo. Somos instrumentos de reconciliación, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oído, qué responsabilidad. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cómo? ¿Qué privilegio tenemos? ¿Qué nos hace sus siervos, sus amigos, sus instrumentos? Y el versículo 21, que es el clave, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos ofreció eso. Te cambio tu inmundicia, te cambio tu manera de pensar, cambio tu bajeza, tu pequeñez, tu debilidad, la cambio por mi gloria. ¿Y
qué tengo que hacer, Señor, para cambiar tu gloria y que me cambies todo? Nada, solo que hayas creído que yo soy el Hijo de Dios, que yo fui a una cruz y morí por ti. ¿Quién puede comprar ese regalo? Nadie. Los méritos de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Por eso dice que todos miremos a la cruz para ser salvos. Amén. Entonces, todas estas cosas que la palabra del Señor nos enseña son importantes para que vayamos bajando de la nube, poniendo nuestros pies en tierra, pero nuestras manos en el cielo. Amén. Que sepamos caminar como hijos de Dios en medio de un mundo que está contra Dios, sin olvidarnos que también un día estuvimos contra Dios, éramos enemigos de Dios, enemigos de la palabra. Que a veces decimos, pero qué duros de corazón, ¿cómo no se convierten, no? Se les ha predicado, se ha orado por ellos y no se convierten. No, no se olvide que nosotros también tuvimos nuestro proceso. Nos invitaban y nos invitaban y oraban por nosotros. Y nosotros ahí engreídos, orgullosos. Hasta que Dios nos sedujo, nos convenció. Golpeó tantas veces la puerta de nuestro corazón. Por eso tenemos que tener la paciencia que un día tuvieron con nosotros. Amén. El ministerio de la reconciliación. El apóstol Pablo estaba poniendo en claro los puntos claves a la iglesia de los Corintios. Esto no es quién sea el pastor de esta iglesia, no es quién te haya bautizado, quién te haya impuesto las manos. Esto no es quien te haya explicado ni enseñado el Evangelio. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no sigue siendo el mismo. Hay un rompimiento antes de Cristo y después de Cristo. Estábamos muertos, ahora vivimos. Estábamos ciegos, ahora vemos. La Biblia era un libro misterioso que no lo entendía nadie. Un libro religioso. Ahora la Biblia es nuestro tesoro. Es el pan, es el alimento. Que tú abras la Biblia y puedas comprender es un privilegio. Que te deleites leyendo la Biblia. El mundo no puede abrir este libro, no lo entiende, pero tú y yo sí. Este libro cobra vida, porque la fe hace que la palabra sea viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Entonces, ese cambio de naturaleza, estamos en una naturaleza caída, pero redimida. Tenemos el toque divino. Dios vive en nosotros. Imagínense, en el Antiguo Testamento dice, y vino palabra de Dios, vino el Espíritu Santo y me dio palabra de Dios, pero se volvió a ir. Ese era el pacto. Dios venía, tocaba, enseñaba, decía, y los profetas hablaban, pero el Espíritu se iba. La fuerza de Sansón venía cuando él tenía que enfrentarse. No era el pelo el que le daba la fuerza, no era el cabello, era el Espíritu Santo. Por eso cuando estaba en el templo, cuando los filisteos lo trajeron para entretenerse, le dijo al chico, llévame a las columnas que soportan este edificio. Y le dice al Señor, Señor, dame por última vez, dame la fuerza, para que pueda vengarme.
No tenía el pelo largo, ahí. Coge las columnas y el Señor le da la fuerza. Y ahí, como dice el dicho, muere Sansón y los que no son. Y dice que mató más allí que todos los que habían matado cuando él estaba vivo. Ellos gozaban de un momento del Espíritu Santo, pero usted y yo, el Espíritu vive las 24 horas del día en nuestro corazón. No es que venga por momentos, es que vino el Espíritu Santo y me habló. No, el Espíritu vive en usted. Cuando usted se sienta a la mesa, Cristo está ahí en la mesa. Cuando usted está barriendo, Él está ayudándole a barrer. Está aspirando, le está ayudando a aspirar. Él vive en usted. Esa es la diferencia de la obra de la cruz. Nos hizo tabernáculos a usted y a mí, templos del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. No lo entendieron los que lo escucharon. Le dijeron, pero ¿cómo vas a levantar un templo que en 40 años, 47 años lo han levantado y tú dices que en 3 días lo levantas? Él hablaba de su propio cuerpo. Y hablaba de aquellos que iban a creer en Él y iban a ser templos del Espíritu Santo. Usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Mora en nosotros, vive en nosotros. Démosle el lugar que le corresponde. Aprendemos a discernir la voz de Dios en nuestro corazón, amén. Ese susurro, ese murmullo apacible que hay en nuestro corazón, cómo nos habla el Señor. Porque Él vive dentro de nosotros. Y el objetivo y el propósito de Él es que seamos instrumentos de paz, instrumentos de reconciliación. Hombres y mujeres de paz. Amén. Que en la iglesia haya paz. Que en su casa haya paz. Que se tenga la madurez suficiente para dialogar. Pero somos seres humanos. Y hay momentos en que nos olvidamos quiénes somos en Cristo. Y la carne sale a pasear. Sale a pasear. Y nuestra lengua sale a recorrer el mundo. A barrer. ¿Qué dice el Salmo 1? En silla de escarnecedores no se ha sentado. ¿Quién no se ha sentado a escuchar cuando se habla de alguien? Si es nuestro oído le encanta. ¿Y quién dijo eso? ¿Y cómo fue? Yo sí me suponía, yo lo pensé desde antes. Qué fácil es. Pero dice el Señor, en silla de escarnecedores no se ha sentado. ¿Por qué? Porque somos instrumentos de reconciliación. ¿Cuándo vemos al Señor Jesucristo hablar de alguno de los discípulos? Él no dijo, ¿sabían que Judas está robando la plata? No. Él sabía que se robaba el dinero. ¿Sí se han dado cuenta cómo Judas está ahí robando la plata? Nada. Y no le quitó el ministerio, lo siguió hasta ahí, para que Judas nunca diga que el Señor no le dio la oportunidad. Estuvo con los 12, fue amado por el Señor Jesucristo como los 12. Cuando los envió de 2 en 2, Judas también se fue a predicar. Y Judas también llegó feliz, los demonios se sujetaban en tu nombre. Judas también lo hizo. Para que Judas no diga, no, a mí me tenían ahí, no me dejaban hacer nada.
A mí no me envió, no, a mí no. A Judas, con todos los privilegios, como cualquier discípulo. Pero nosotros queremos manejar la iglesia de otra manera. Porque juzgamos según las apariencias. Y todos tienen que tener la posibilidad, la misma oportunidad. Porque la iglesia le pertenece a Cristo, no a los hombres. La iglesia es de Él. Entonces somos instrumentos de reconciliación, embajadores en nombre de Cristo, y que llevamos la gloria de Dios porque Él cambió nuestra naturaleza, está cambiando nuestra naturaleza. Hizo ese cambio, nos dio la luz, nos dice que abundante, remecida y rebosante. Así nos dio la fe, así nos da su presencia, así nos da su llenura, apretada, remecida y rebosante. Usted rebosa de Espíritu Santo, amén. Usted rebosa de la llenura del Señor. Usted rebosa de fe, claro que sí. Pero la incredulidad que hay en nuestro corazón, la amargura que hay en nuestra alma, esas raíces de amargura, el trajín que el mundo pone en nuestra vida, nos hace olvidar que estamos llenos de la gloria de Dios. Nos distrae y nos pone la mentira de que esa es nuestra realidad. No, la realidad es esta. Cristo es tu realidad y mi realidad. Tú estás rebosante de la gloria de Dios. Creámoslo, amén. Estamos rebosantes del amor de Dios, Romanos 5:5, porque en nuestro corazón ha sido derramado el amor de Dios. Ha sido en pasado. El momento que usted acepta a Cristo es derramado el amor de Dios. Y ese amor es el que nos capacita para ser instrumentos de amor, de paz, de reconciliación. Pero nos olvidamos de estas verdades fundamentales para tener convivencia. Amén. Estamos en el mismo barco. El barco de la salvación, amén. Imagínense cómo tenía que hacer Noé en esa arca. Leones, con gacelas, con venados, con vacas. Tenía que estar la gloria de Dios ahí para que no se arme el derramamiento de sangre. Vamos en la misma barca. Vamos en ese, como les decía un día, en ese gran buque de guerra, amén, de guerra espiritual, pero nuestra guerra es contra principados y potestades. Nuestra batalla no es entre nosotros. Pero claro, el enemigo no solo ataca de afuera, sino que también ataca desde adentro, con los que nos dejamos manipular por él y hacernos llevar a su terreno. No nos prestemos a eso. Usted está lleno de la gloria de Dios. No nos dejemos influenciar por las maquinaciones del enemigo, que quiere dañar, dividir, romper, destruir. Pero la palabra es clara. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Amén. Así que somos nuevas criaturas, instrumentos de reconciliación y somos hechos justicia de Dios en Cristo. Usted en Cristo es justo. Se acabó. Nadie te puede condenar. Amén. Usted ya es justo en Cristo Jesús. Usted ya es santo en Cristo Jesús. Usted ya es llevado todos los días a los lugares celestes, dice. Desde ahora. Cuando usted está en su meditación por la mañana o en su momento que le da el Señor, usted es llevado al cielo en el Espíritu.
Cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, está en el cielo. Amén. En el mismo trono de la gracia. Pero nuestra carne está aquí. ¿Ustedes no han experimentado que leyendo la Biblia les da ganas de llorar, ganas de reír? Que se le hace el nudo en la garganta porque leyó algo que tocó su corazón. Pues está en el cielo. Está frente al Creador. Está siendo amado por Dios a través de su palabra. Y en ese momento usted quiere alabar, quiere cantar, quiere hacer muchas cosas. Porque está experimentando los lugares celestiales. Porque ustedes y yo estamos llenos de la gloria de Dios. Llenos de la presencia del Señor. Nadie te puede condenar en el nombre de Jesús. Amén. Nadie. Nadie te puede señalar. Nadie te puede subestimar ni menospreciar. Porque el que te juzgue, el que te señala, está señalando al mismo Cristo. Cuando usted habla de un hermano, está hablando del Señor. Oído, todo lo que hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Si usted sabe que lo que está pasando es verdad, que no es un chisme, que no es una murmuración, ore. Vaya en su intimidad, cierre la puerta, dígale: Señor, yo conozco esta situación, este hermano, Padre, te lo pongo en tus manos. Dele ese chisme al Señor. Con el Señor no hay problema. Y ahí, acabado. Eso es lo que tenemos que hacer con la sabiduría, el privilegio que nos da el Señor para hablar con Él. Y Dios se va a agradar con su corazón y Dios va a ayudar a esa persona a levantarle. Amén. Porque ese es el propósito. El chisme hunde a alguien, pero si usted va y ora del Señor, lo levanta. Porque el Señor le va a levantar, porque es un hijo amado de Él también. Porque somos instrumentos de reconciliación, instrumentos de paz. Estamos aquí para levantar a la gente y no para caerle encima. Hasta que no entendamos esto, el diablo va a seguir moviendo su cola por aquí o en cualquier iglesia. Ser cercanos. Porque este es el ministerio, dice aquí, que es el ministerio que nos ha confiado a usted y a mí. Dios nos ha confiado ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. O ¿por qué nos llamamos hermanos, cierto? Hermanos. Somos hermanos en Cristo. Nos une la sangre de Cristo. Nos une la palabra de Dios, la fe en el único Dios verdadero. Somos hermanos. Así que amémonos como hermanos. Amén. Siempre les he dicho esto y podemos terminar con esto que dijo el Señor Jesucristo. Sabrán que sois mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. Sencillo. No sabrán que sois mis discípulos cuando oren en lenguas, cuando hagan grandes milagros. No sabrán que sois mis discípulos cuando predicáis tremendamente. No, cuando os améis los unos a los otros, ahí sabrán que son mis discípulos. Imagínense. Cuando nos podamos coger de las manos, cuando nos podamos mirar con misericordia. Amén. Así que, ¿cuántas cosas viejas tienen que quedar atrás? ¿Cuántas cosas viejas tenemos que desarraigarlas y irlas dejando atrás? Tomar el arado sin mirar atrás, dejando atrás lo que tenga que quedar atrás. Amén.
y seguir caminando con el Señor. A paso lento, pero firme. Amén. Así que el Señor siga edificando en nosotros una fe firme, siga dándonos la convicción, la certeza que necesitamos para permanecer. Esto es de permanencia, mis amados hermanos. Y yo sé en el nombre de Jesús que nos quedan muchos años. ¿Ah? Dígame, amén. Nos quedan muchos años. No pudo la pandemia. ¿Ah? Y no va a poder ninguna enfermedad porque Dios ha puesto una promesa. Nos quedan muchos años y nos queda el reto de permanecer. Va a ser difícil, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Pero usted y yo tenemos la verdad, y la verdad nos hace libres, y la verdad nos fundamenta, la verdad nos siembra, nos radica, nos establece en el reino. Y aunque venga la tormenta, aunque venga el vendaval, ahí vamos a estar, levantando nuestras manos y dándole gloria al Señor. Amén. Esta carrera es de permanencia, no es de velocidad, es de resistencia. Que hablaron de mí, no importa. Que dijeron de mí, esto tampoco. Que yo miré, que yo fui testigo, no importa. Sus ojos en Cristo. Amén. La dificultad de la iglesia local siempre va a ser igual. Vaya a la iglesia que vaya, se va a encontrar con los mismos hermanos y con las mismas dificultades. Pero Cristo es el mismo, amén. Y el Señor nos ama y nos ve a través de su justicia y de su amor. Así que pidámosle al Señor en esta tarde que nos dé esa resistencia, que nos dé esa llenura del Espíritu, que podamos usar esa gloria que ya vive en nosotros para poder reconciliar, para poder amar, para poder responder a esa necesidad de aquellos que necesitan conocer al Señor y de aquellos hermanos que necesitan una palabra, un abrazo, una mirada de amor y misericordia. Padre, te damos muchas gracias. Te bendecimos en esta noche, Señor. Te damos toda la alabanza y la gloria, Señor, a ti. Gracias, Señor, porque tus palabras son divinas. Tu mensaje, Señor, no es de esta tierra, es del cielo, es de tu trono. Tus palabras son las únicas que traen vida, que traen paz, libertad, amor, perdón, misericordia. Señor, sigue edificando tu pueblo, sigue edificando tu iglesia, sigue construyendo, Señor. Necesitamos, Señor, oír tu voz todos los días, buscarte en nuestro corazón, Señor, para ser apacentados por ti, que eres el buen pastor, Señor. Padre, comprendemos que tenemos que ser instrumentos de reconciliación, hombres y mujeres con sabiduría, con dominio propio, que sepamos apagar el fuego, que sepamos unir, tener palabras sazonadas de tu Espíritu, palabras que edifiquen, que consuelen, que exhorten, que amen. Padre, por eso hoy te pedimos a ti, Señor, que nos des sabiduría, que nos des conocimiento de ti, Señor. Que siempre estemos llenos, Señor, de tu presencia. Que vivamos esa realidad de la llenura de tu presencia en nuestra vida, Señor.
que cuando abramos nuestra boca salgan palabras de gracia, llenas del poder de ti, Señor. Palabras ungidas, Señor, que calmen la tempestad. Palabras ungidas, Señor, que levanten al caído. Palabras ungidas, Señor, que sanen al enfermo. Palabras ungidas, Señor, que den libertad al oprimido. Estamos llenos de tu gloria, Señor. Que hoy seamos conscientes de esa realidad. Estamos llenos de ti, Señor. Llenos de tu amor, llenos de tu gloria, llenos de tu poder. Para hacer tu voluntad y cumplir tu propósito en este caminar, en este andar. Padre, que seamos luz y sal en esta tierra, Señor. Que sepamos comprender cada situación a través de tus ojos. Señor, ya que dejemos de señalar, de murmurar, de hablar mal de alguien, solo queremos decírtelo a ti, Señor, para que tú ayudes a cada persona, a cada hermano, Señor, que está en una situación difícil. Levántate, Señor. Levántate, Señor, y huyan de delante de ti todos tus enemigos. Pues somos libres en ti, Señor, para amarte, para servirte, para ser, Señor, embajadores de ese gran ministerio de la reconciliación. Señor, que el amor fluya en tu iglesia, en tu pueblo. Que el amor fluya, Señor, como un manantial de agua viva, Señor, y que nunca termine, Padre. Porque el amor de Dios es el que cubre multitud de pecados, Señor. Que tu amor, Señor, apaciente, apacigüe y cubra la multitud de las ofensas, la multitud de los pecados, de los agravios que le hayan hecho a cada uno de nosotros, Señor. Que hoy fluya ese amor y sane, cicatrice, para poder empezar de nuevo, dejar las cosas viejas atrás. Lo que ha pasado, Señor, y hoy es un nuevo día y mañana será un día lleno de misericordia, lleno, Señor, de una nueva misericordia, de una nueva, Señor, obra, de una nueva bendición, Señor, que viene de tu parte para nuestra vida. Tú eres Dios, tú eres el Rey, y toda dádiva y don perfecto viene de ti, Señor. Y hoy lo recibimos por fe, Señor. Estamos llenos de tu gloria. No te olvides, hermano, estás lleno de la gloria de Dios. Estás lleno de fe. Tienes llenura del Espíritu Santo. Aunque el mundo te diga otra cosa, aunque el mundo te quiera machacar, tú estás lleno de la gloria de Dios. Porque así lo ha dispuesto el Señor, porque así le ha placido darnos sin medida, darnos de su ser, darnos de su presencia, darnos de su espíritu, de su palabra. Gracias, Señor, porque estamos llenos de tu gloria. Gracias, Señor, porque estamos llenos de ti, para cumplir con ese gran ministerio de la reconciliación, para cumplir con esa gran obra de la paz, para poder contagiar de gozo, de alegría, de saber que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, el pastor de nuestras almas, el general de generales, capitán de capitanes. Tú eres el que diriges tu ejército, Señor. Tú eres el que diriges a tu pueblo, a tu iglesia, para llevarlo a la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Oramos, Señor, por las ofrendas, por los diezmos, por los diezmos, Señor. Te damos gracias por tu gran amor, Señor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Te pido, Señor, por todos los hermanos y hermanas que están presentes, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando cada día, Señor. Todos los días nos hablas, Señor. Síguenos llenando de ese amor, de esa reconciliación, como dice tu palabra, Señor, de estar unidos, unánimes, en un mismo sentir, Señor. Te necesitamos, Papito Dios. Gracias, Señor, por las ofrendas, los diezmos y por las hermanas, Señor. Clamamos a ti, hermanos que no tienen empleo, Señor, para que seas glorificándote. Señor, bendiciendo esas alacenas, porque tú eres el gran pastor, Señor, y nada nos falta. También te pido, Señor, para que seas abriendo esas puertas, esos caminos, Señor, esas ventanas de los cielos, Señor. Te pedimos, Señor, bendecimos a España, esta nación. Tú nos has traído aquí, Señor, con un propósito y con una meta. Bendecimos al mundo entero, Señor. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Padre amado. Y te pido, Señor, por las personas que no conocen de ti, para que seas usando a tu pueblo, Señor. Para esas personas que necesitan una palabra de aliento, de amor, de una sonrisa, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser allá afuera, Señor, esos destellos de tu gloria, Señor, esos reconciliadores, como dice tu palabra, Señor. Te amo. Gracias, Señor. Y bendecimos a los que van a ofrendar y a diezmar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Podemos ofrendar y diezmar, hermanos. Un aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Jehová. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. ¡Mira! Grandes y maravillosos
y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Sí, Señor. Gentes. Mi hermano, no es jugando, no es jugando. Cristo es nuestra vida. Grande es tu nombre, Señor, grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor, grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor, grande es en toda la tierra. Sí, Señor. Grande es tu nombre, Señor, grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor, grande es en toda la tierra. Grande es tu nombre, Señor. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a Él. Sus alabanzas en mi boca están, somos promesa del Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a
somos promesas del Dios de Abraham. ¡Canta! Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesas del Dios de Abraham. Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesas del Dios de Abraham. Un pueblo le mostró en las arenas del mar, otro río en el más allá, somos promesas del Dios de Abraham. Un pueblo le mostró en las arenas del mar, otro río en el más allá, somos promesas del Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas del Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró, que las naciones cantarían a él, sus alabanzas en mi boca están, somos promesas del Dios de Abraham. ¡Canta! Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesas del Dios de Abraham. Canta y regocíjate, danza y regocíjate, somos promesas del Dios de Abraham. Un pueblo me mostró en las arenas del mar, otro río en el más allá, somos promesas del Dios de Abraham. Un pueblo me mostró en las arenas del mar, otro río en el más allá, somos promesas del Dios de Abraham. Este es el día que Jehová mostró. Gracias, Señor, este es el día que tú has mostrado para bendecirnos, Señor. Hoy recibimos tu bendición, tu sanidad, tu libertad, Señor, tu provisión, Señor, abundante y sobrenatural. Padre, gracias por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Que tú nos bendigas, Señor, con toda bendición que viene de lo alto, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.